Hola a todos. Se escucha que las personas están tristes, desanimadas, solas, mucho tiempo de encierro, los ancianos mucho tiempo de soledad, aún los jóvenes que viven solos en otras ciudades. Pero sabemos que Jesucristo Dios, Él mismo en persona, nos acompaña donde quiera que vayamos. Por eso, Padre Celestial, quiero presentarte a todas aquellas personas que se deprimen, que se llenan de melancolía, que de pronto le han dado pereza orar o se han cansado de orar. O es posible que algunos estén cansados ya de leer la palabra y ya no quieran ni leerla. De pronto dirán, de nada me ha servido. De pronto pensarán equivocadamente, leo la Biblia y como que no siento nada. Pero nosotros creemos, Señor, que tú nos guardas, que tú nos proteges, que tú nos amas con un amor tan especial. Tú tienes el control. Creemos, Señor, lo que tu palabra dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Creemos, Señor, que tu Biblia es la verdad eterna. Creemos, Señor, que tu palabra es mi gozo eterno, mi deleite eterno, mi disfrute eterno. De pronto, si ha estado usted cansado de leer la Biblia, vuelva a ella, por favor. Regrese a ella, por favor. Tome la Biblia entre sus pechos y medite en ella lo poco que haya leído. Pero siéntase. Si de pronto no tiene nada que decirle a Dios, está bien. A mí eso me pasa muchas veces. Hay veces me voy a mi lugar secreto y no tengo nada que decirle a Dios porque me siento triste, porque me siento de pronto angustiado. Ahí le digo al Señor, Señor, ¿qué va a pasar? Y yo lo que hago es guardar silencio. En muchas ocasiones no me dan ganas de leer la Biblia, pero le digo a mi alma, alma mía, bendice a Jehová. Y es cuando le digo a mi alma, alma mía, lee la Biblia. Tranquila, alma mía. El Dios de gracia, alma mía, te escogió desde antes de la fundación del mundo. Cristo te compró, alma mía, con su preciosa sangre. Y cuando no tengo ganas de orar, es cuando entiendo que debo orar más. Cuando no tengo ganas de leer la Biblia, es cuando comprendo que debo leerla más. Y entonces, sin ganas, voy y me siento y la leo. Y muchas veces es cuando más medito en ella y cuando más comprendo el amor de Dios eterno y que es inmutable y que es el mismo ayer, hoy y siempre. Gracias, Padre Celestial, por permitirme exponer un poco tu palabra. Y por favor, Señor, que la exponga de una manera muy sencilla, que sea muy aplicable a estos días, Señor. Danos un corazón tierno, precioso, un corazón blando para recibir tu palabra con mansedumbre. Amén y amén. Hola a todos. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, por favor. Mientras usted toma su Biblia y mientras usted va al libro de Gálatas, quiero comentarle de qué se trata esta carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia. Y esta carta ha sido llamada la Declaración Cristiana de la Independencia. Se le llama la Gran Carta de la Libertad Cristiana. Se le llama a esta carta el grito de guerra de la Reforma. Y esta carta responde a la pregunta más fundamental del ser humano. ¿Cómo puedo encontrar el verdadero gozo? ¿Cómo puedo obtener la verdadera paz y la verdadera tranquilidad? Pues esta carta nos responde que ello solo es posible a través de Jesucristo. Eso solamente es posible a través de una relación personal entre usted y Jesucristo, entre usted y la palabra viva del Señor, entre usted y la Biblia. Por eso el tema de hoy se llama Biblia, verdad eterna. Martín Lutero dijo, la carta a los Gálatas es mi carta. Es como si estuviera unido a ella en matrimonio. Es mi Catalina. Así se llamaba la esposa de Martín Lutero. ¿Y por qué fue escrita esta carta? Sucede lo siguiente, que los Gálatas estaban cayendo en la trampa de la circuncisión. Estaban cayendo en la trampa de los ritos, de las ceremonias fastuosas, de las ceremonias bonitas. Y estas ceremonias los estaban fascinando. Y no nos digamos mentiras, pero las ceremonias
fascinan al corazón del hombre. Nos gustan las pompas, nos gustan los ritos. Eso como pareciera que corre por nuestra sangre. Y la iglesia de los Gálatas estaban abrazando todo tipo de estrategias humanas nuevas y con un solo propósito: traer más personas a la iglesia. Entonces ellos decían: hagamos nuevas estrategias, hagamos cosas fascinantes para que la gente llegue. Ya no estaban creyendo en la toda suficiencia de la Escritura. Ya no estaban entendiendo y se estaban alejando de la gran verdad del poder transformador que tiene la palabra viva de Dios. Y poco a poco, cada persona creyó ser el capitán de su propio destino, el amo de su alma, el capitán de su prosperidad por las palabras de fe que cada uno pronunciaba. Y entonces comenzó a entrar la confesión positiva. Miren qué cosa más interesante. Eso no es nada nuevo, lo que pasa hoy. Y habían dejado a un lado la soberanía de Dios. Y es que el ser humano, en su deseo de satisfacer el alma, toma nuevos caminos muy diferentes a las sendas antiguas, a la sola Escritura, que ya lo estudiamos. ¿Se acuerdan? Jeremías 6:16. Y el ser humano siempre le gusta gritar: ¡qué necios somos! Vayamos más allá de las Escrituras. ¡Wow! La gente tiene la torpeza de exclamar: rompamos las ligaduras de la sola Escritura y naveguemos al océano de lo nuevo. ¡Qué torpeza, por Dios! Y entonces hay en el corazón del hombre ese deseo de decir: oiga, probemos cosas nuevas. ¿Por qué siempre predicación de la Biblia? Solo Escritura. No, probemos cosas nuevas. Eso estaba diciendo la iglesia de los Gálatas. Ellos estaban diciendo: fuera a toda restricción de la sola Escritura. Fuera a estar sometidos únicamente a la Biblia. ¡Wow! Y entonces estaban diciendo lo siguiente: ya es hora de liberarnos a lo emocionante. Ya es hora de dejarnos llevar por experiencias personales. Ya es hora de decir: yo siento de Dios. Y muchas veces la gente predica torpezas como esa. ¿Cómo saber si su sentir es de Dios? Entonces la gente se mueve por sentimientos. Yo no siento ir, yo siento ir, yo siento del Señor esta cosa, yo siento de Dios tal otra cosa. Cuando todo eso son puras mentiras. Esa era la preocupación del apóstol Pablo. Y la liberación teológica de hoy, tristemente, es un libertinaje pagano, completamente desenfrenado, con un fino traje de cristiano. Miren, cantidad de divorcios hay hoy en día entre el pueblo cristiano, entre gente que asiste a iglesias cristianas. Yo, como cristiano protestante, yo me pongo a meditar y digo: ¿por qué hay cantidad de divorcios? ¿Por qué tanto adulterio entre el pueblo de Dios? Fraudes, decadencia moral, bancarrota espiritual, feos testimonios de vida y cantidades de cosas más son el pan diario de la iglesia de hoy. Por eso Gálatas es el camino a la genuina libertad en Cristo. Y la libertad, la verdadera libertad, por supuesto, solo se encuentra cuando uno abandona todo intento de salvarse a sí mismo, y cuando uno deja de abrazar cantidades de ceremonias y de palabras de confesión positiva y pone su mirada únicamente en Cristo y dice: Jesucristo basta, y pone su mirada únicamente en la Biblia y se somete solamente a lo que está escrito y dice: la Biblia, verdad eterna, es para mí y voy a someterme solamente a ella. Y bueno, ¿qué pasó? El apóstol Pablo le estuvo enseñando a esta iglesia por un tiempo, y era una ciudad gobernada por personas muy astutas que se alababan con cualquier persona que estuviese en la cima y en el éxito. Les encantaba. Claro que no les importaba la creencia personal de la nueva gente que estaba entrando a la iglesia de Galacia, sino que lo que más les interesaba es que eran personas de éxito, entre comillas, y entonces ellos buscaban ser tratados como las personas nuevas que estaban llegando a la iglesia. Algo había pasado en esta iglesia, se habían vuelto volubles, se habían vuelto muy cambiantes como las olas del mar.
Estaban cambiando de postura doctrinal. Y a cambio, óigalo, de permanecer en el evangelio que el apóstol Pablo les había predicado, lo que hicieron fue recibir un evangelio diferente, pues muchas personas ricas e influyentes comenzaron a hablar mal del apóstol Pablo y a decir que el apóstol predicaba un evangelio anticuado, un evangelio incompleto. Miren lo que dicen los exégetas. En esto hay unos estudios muy buenos de William Hendricks y de Matthew Henry, que estas personas influyentes decían: no, el evangelio de Pablo está incompleto, el evangelio de Pablo es muy anticuado y tenemos que ir más allá de las escrituras. Tenemos que caminar más allá y metámonos al profundo océano de las experiencias personales. Es increíble lo que hizo esta iglesia de los Gálatas. Comenzaron a negar la autosuficiencia de las escrituras. Y Gálatas enseña algo, que todas las bendiciones son solo por gracia de Dios y que nunca por las obras de la ley. Se cree que esta carta fue la primera carta que escribe el apóstol Pablo y se enfoca en las necesidades específicas que surgen en las diferentes iglesias. Y entonces, ¿qué pasó? El apóstol Pablo, cuando se entera de ello, él está muy preocupado. Y entonces él sabe que los Gálatas necesitaban de manera urgente que recordasen de nuevo que la salvación es solo por gracia, mediante la sola fe en la persona de solo Cristo. Porque muchos legalistas judíos estaban enseñando sobre la importancia de la circuncisión, sobre la importancia de los ritos, sobre la importancia de las ceremonias para la salvación. Entonces ellos decían algo como: Cristo sí, pero algo más. Y los judaizantes, por supuesto, no se iban a rendir así nomás. Y entonces siguieron el trabajo del apóstol Pablo muy de cerca a fin de destruir los resultados de su trabajo de la sola escritura. No, mira, el apóstol Pablo sí, está bien lo que dice, pero también hay que agregarle esto. Los falsos maestros habían entrado en los Gálatas. Escuche lo que le voy a decir. Estos falsos maestros no negaban la necesidad de la fe en Cristo, claro que no, sino que predicaban fuertemente la gran necesidad de agregar algo más a esta fe, que no era solo fe, que no era solo Cristo, que había que agregarle una cosita más, algo más para la salvación. Algo así como: bueno, cree en Cristo más el bautismo, si no se bautiza no es salvo. Por ejemplo, tristemente muchos de los Gálatas escuchaban atentamente a esos usurpadores de la verdad y estaban a punto de cambiar el pan por piedras, el pescado por serpientes. ¿Se acuerdan lo que dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7? El apóstol Pablo está maravillado y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál evangelio? Yo siento, Dios me dijo, Dios me habló, tengo algo aquí en el estómago muy fuerte y yo siento. Santo Dios, ¿qué es eso? Y después el versículo 7 dice: no que haya otro evangelio. Claro que no lo hay, es solamente la escritura, la Biblia, verdad eterna, no hay nada fuera de ella. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Óigalo, si aún nosotros o un ángel del cielo, miren, ha caído tan bajo la iglesia, permítame esa expresión, que algunos dicen haber ido al cielo. ¡Qué horror! Otros dicen haber ido al infierno y vienen a contar los testimonios. Perdónanos, Señor, perdónanos, Señor. Hoy sucede igual, pues muchos falsos maestros predican la fe en Cristo, predican la Biblia, algo de ella, pero agregan sueños, pero agregan visiones, pero agregan profecías,
pero agregan revelaciones, pero agregan idas al cielo, idas al infierno y agregan cualquier cantidad de cosas más. En cierto sentido, los cristianos de música cristiana son una especie de otro evangelio, pero es que no hay otro evangelio. Los conciertos de música cristiana sin duda son una bonita, hermosa, agradable distracción donde las personas admiran a su artista favorito. Solo la Biblia me acerca a Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y entonces el corazón amoroso de Pablo se llenó de mucha pena, de mucha tristeza, de mucho dolor, porque él había estado predicando un tiempo ahí en la iglesia de los Gálatas. Y cuando se enteró de que los miembros de esta iglesia de los Gálatas, que la doctrina de la libertad cristiana estaba en peligro, y entonces el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta llena de doctrina. Y el apóstol Pablo, que sí es apóstol, enfatiza en esta carta que si una persona camina siendo guiado por Dios Espíritu Santo, quien es el Espíritu de libertad, nunca dará gusto a los deseos de la carne, ni a los espectáculos baratos con ropaje cristiano, sino que guía al escogido a la sobriedad, al fruto del Espíritu Santo, que ustedes saben, amor, paz, gozo, mansedumbre, bondad, templanza, y que ese fruto me lleva a la santidad y a la sobriedad y a humillarme bajo la poderosa mano de Dios cada mañana. Era muy urgente, sin duda alguna, tal carta de la libertad para esta iglesia. ¿Y saben por qué? Porque el plan siniestro de esos falsos maestros estaba teniendo éxito dentro de la iglesia. Y quiero decirle este dato, es muy significativo la frecuencia con que aparece la palabra evangelio en esta carta, porque la preocupación principal del apóstol Pablo es que los Gálatas no pierdan su fe en el verdadero evangelio, la sola escritura, en solo Cristo. Y miren, vamos a estudiar entonces Gálatas capítulo 3. Vamos a estudiar del versículo 1 al 5 nomás. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¡Wow! Miren esta expresión que dice aquí el apóstol Pablo. Oh Gálatas insensatos. Pablo ha probado de una manera ciertísima ser apóstol verdadero, no como los de hoy. Y él como apóstol verdadero le está diciendo a la iglesia que lo ha probado porque él fue llamado personalmente por Jesucristo y que el evangelio que él predica es de origen divino. Que el evangelio que él predica no se trata de estrategias humanas ni de cosas nuevas. Que el evangelio que él predica se le fue dado personalmente por Jesucristo. Y que el evangelio que él predica es la única verdad que nos hace firmes en todo tiempo, firmes en todo lugar, firmes en cualquier circunstancia, escasez, abundancia. No tienen nada que ver las circunstancias que nos rodean. Y el amoroso Pablo, quien escribió 1 Corintios 13, el amoroso Pablo se dirige a la iglesia con frases duras y que le dice: Gálatas insensatos. Otra traducción dice Gálatas brutos. Otra dice Gálatas necios. Le estaba diciendo, ¿qué les pasa? Ustedes no están usando para nada la razón. No están usando para nada la mente. ¿Qué les pasó? Porque cuando estuve con ustedes utilizaban la razón para conocer al máximo las escrituras, pero ya no lo hacen. Usaban la razón ahora para negar la toda suficiencia del evangelio. ¿Se acuerdan que el apóstol Pedro dijo en 1 Pedro 2:2, escrito está: desead como beber recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, y la única leche espiritual no adulterada es la Biblia. Pero ese evangelio diferente de yo siento, pareciera que hubiera, supongamos que haya en el planeta Tierra 1.000 millones de personas que dicen ser cristianos. Uno ve cantidad de gente que parecen Biblias andantes. Cada uno siente, yo siento de Dios, yo tuve esta experiencia, el Señor me mostró, y yo vi una señal, y yo vi una nube del cielo. ¡Qué arrogancia, por Dios! Se habían olvidado del estudio serio de las Escrituras, y ahora estaban felices con lo emocional, gritando, saltando, histeria, histeria, y más música y más conciertos. Y lo terrible es que las experiencias personales de los Gálatas se estaba convirtiendo en la base de la fe de ellos. Bueno, ¿qué le pasó a la iglesia de los Gálatas? Se estaba volviendo una iglesia pragmática, donde lo que funciona es la verdad. Y quiero decir lo siguiente: permutar la verdad de la sola Escritura por lo nuevo me hace ignorante, me hace necio, me hace bruto, me hace insensato. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Oh, Gálatas insensatos. Me hace una persona irreflexiva. Estaban permutando la verdad de Dios por las buenas estrategias de los hombres influyentes de éxito. Yo le pregunto, ¿acaso no es necio y torpe y ruinoso permutar billetes verdaderos por billetes falsos? ¿Acaso no es necio cambiar la verdad de Dios por la mentira? Eso dice Romanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a los artistas, dando culto a los personas de grandes estrategias, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso es muy necio cambiar la paz de Cristo por la intranquilidad. Es insensato cambiar el gozo que me da a mí la palabra viva de Dios por la palabra del hombre, de que Dios me dijo, tengo palabra de Dios para ti. ¡Qué horror! Eso es ser uno muy necio, creer en tanta equivocación. Es de brutos cambiar la libertad y la sobriedad que me da el Dios Espíritu Santo por la emoción y la embriaguez de la música. Y mire lo que dice más adelante. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Está ahí conmigo? Gálatas 3:1. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la Biblia? Hay varias versiones de la Biblia. Unas dicen, ¿quién os embrujó? ¿Quién os hechizó? Eso dicen otras versiones. Entonces, lo que está preguntando el apóstol Pablo para la iglesia de todos los tiempos, cualquier iglesia que se aleja de la sola Escritura, cualquier predicador que permite que a su púlpito suban cantidades de cosas, de testimonios de futbolistas, de artistas, de cine, de televisión, de tenis, lo que sea, y no ha entendido que el púlpito es únicamente para la exposición seria de la Biblia y para nada más, y predicar solamente a Cristo, porque cuando yo predico a Cristo ya predico todo, absolutamente todo, porque Jesucristo basta. Todo menos Cristo es igual a nada, nada más Cristo es igual a todo. En la iglesia yo puedo tener de todo, de todo, de todo, pero si no es la Biblia la que reina, esa iglesia tiene nada. Pero si su iglesia no tiene nada, 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 ni luces, ni conciertos, nada, 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 pero tiene una exposición seria de la Biblia en el púlpito, esa iglesia lo tiene todo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo inspira para la iglesia de toda la historia, dice, ¿quién los ha embrujado para no tomar en serio la Biblia? Eso es lo que está diciendo este versículo. ¿Qué cosa los ha hechizado para dejar a un lado la Biblia y para comenzar a creer en las profecías modernas? Dígame, ese tipo, ¿cómo lo hechizó? Ese falso maestro, ¿cómo lo embrujó? Para decir, venga, tenga palabra profética para ti. Y la gente, como la expresión, como personas necias, como embrujadas, van ahí. Por Dios. Pablo se encontraba muy triste y conmovido por su iglesia, donde él había predicado un buen tiempo
y ahora se estaban yendo tras cantidades de cosas nuevas y mentirosas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que les gustó más que la enseñanza bíblica. ¿Acaso se han dejado embrujar por las danzas? Y cogen y ponen cintas y hacen cosas y hacen pasitos para allá. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si la Biblia a usted no lo satisface por completo, usted es un idólatra. ¿Quién lo dijo? Juan Calvino. El corazón del hombre es un supermercado de supersticiones, es un supermercado de idolatrías, es una industria de fabricar ídolos nuevos todo el tiempo. Y pasaba aquí en esta iglesia que empresarios muy capaces, empresarios carismáticos, los estaban apartando de las escrituras, del Dios de gracia, del verdadero Dios de Israel. Ahora les gustaba más la circuncisión, ahora les gustaba más la música, ahora les gustaban más los gritos, ahora les gustaban más las danzas, ahora les gustaban más los encuentros, y poco a poco les gustaba menos la escritura santa del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos, de Jesucristo mismo. Recuerden lo siguiente: un Cristo suplementado es un Cristo suplantado. Una verdad aumentada es ya una mentira. Una Biblia añadida, o sea, la Biblia más mis sueños, la Biblia más mis revelaciones, la Biblia más mis visiones, ya no es la verdad de Dios. Y Pablo les había enseñado claramente a Jesucristo crucificado entre ellos. Pablo les había enseñado a esta iglesia muy claramente que la única fuente de salvación plena y gratuita se encuentra en solo Cristo, porque Cristo es todo suficiente, porque todo lo que Cristo lo hizo en la cruz, lo hizo completo. Por eso él pudo decir: consumado es. No hay nada que añadirle a la muerte de Cristo. Por eso, amada iglesia, estar fuera de la Biblia y abrazar tantas cosas modernas es un claro error y una triste muestra de desobediencia. Dice Martín Lutero: cualquier enseñanza que no se encuadre con las Escrituras debe ser desechada, aunque haga llover milagros todos los días. Y dice Juan Calvino: el caos comienza a reinar en la iglesia cuando ella se aleja de la sola Escritura, y entonces permite que el error de los sueños y visiones modernos penetre para amenazar el rebaño y destruirlo. Amada iglesia, la inconsecuencia de la iglesia de Galacia era muy grave y era tan extraña que solo la fascinación de un hechicero, vendedor de ilusiones, pudo ser la causa de que desviasen la mirada de la cruz de Cristo para correr tras lo nuevo. Tengo palabra de Dios para ti. Después de 50 días de oración y ayuno, el Señor me mostró esto, y voy a profetizar sobre ti. Entonces el incauto, el ignorante, queda hechizado por ese vendedor de ilusiones, y la gente poco a poco comienza a alejarse de la Escritura, y poco a poco deja de leer la Biblia día tras día, y comienza a alejarse de ella, y comienza únicamente a seguir las profecías modernas mentirosas de los falsos profetas que abundan hoy en día. Dice el apóstol Pablo, otra vez el versículo 1, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les había enseñado muy bien acerca de Jesucristo, nada menos que el apóstol Pablo les había enseñado en persona, por favor. Él les había enseñado la Escritura de manera muy clara, de manera muy sencilla, de manera tan vívida, como si Cristo hubiera estado entre ellos. Eso es asombroso. Y es que cuando un pastor enseña muy claro la Biblia, cuando un pastor hace una exposición seria de la Escritura, pues la gente dice, es Cristo mismo hablándome cara a cara.
porque Jesucristo es la Escritura, porque la Escritura es Cristo mismo. Versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pablo quiere salir de toda duda y le pide a la iglesia que le explique. Enséñeme, dígame, quiero saber de ustedes, enséñeme lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo por lo que ven, por el espectáculo, por las obras, por lo novedoso? Esto es muy interesante porque este es el pan diario en muchas iglesias de hoy. Muchos dicen ser cristianos por haber sido tocados por la emoción, por haber sido tocados por la mano de otro pecador, por haber experimentado el toque sanador de alguien. Es decir, muchos argumentan ser cristianos por obras humanas, por estrategias humanos, por encuentros humanos. Pero toda la Biblia enseña que la salvación por las obras, que la salvación, entre comillas, por el teatro, por los conciertos, se opone radicalmente a la salvación por la sola fe, y que viene por el oír la palabra de Cristo, que viene por la tontería de la predicación del Evangelio. Eso dijo el apóstol Pablo. Yo le hago una pregunta. ¿Será que el Evangelio de la prosperidad y el Evangelio de las estrategias de moda le da más resultado y más felicidad a usted que el Evangelio eterno de Dios? La respuesta es claro que no. Claro que no. La Biblia, verdad eterna. Entiéndalo, por favor. Yo le hago otra pregunta. ¿Acaso usted siente el mover del Espíritu Santo por las griterías de masa, por las danzas de multitudes, con un concierto rockero, con música, con letra cristiana? ¿Será que usted siente el mover del Espíritu Santo por el caos y por el desorden, cuando el apóstol Pablo dijo: hágase todo decentemente y con orden? Pero voy a decirle lo siguiente: el mover del Espíritu Santo solamente se siente, se experimenta, óigalo, solo por el oír la suave palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra acerca de Cristo Dios. Si usted, cuando se sienta a solas y lee la Biblia y usted ve las cosas maravillosas que Dios hizo por su iglesia, todo por gracia, si a usted eso no lo emociona, si a usted eso no le hace mover toda su mente, mover toda su alma, todo su espíritu, las maravillas de cada palabra que dice la Biblia, si a usted eso no lo mueve, es porque usted sigue muerto en sus delitos y pecados. Y entonces la gente se deja mover por los espectáculos baratos. Eso le estaba pasando a la iglesia de los Gálatas. El único mover verdadero es aquel que está basado en la fe en Cristo, con Cristo, por Cristo, para Cristo. El mismo apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, y estar con Cristo es muchísimo mejor. También en Gálatas dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Ahí no dice: cada domingo con mi concierto de música es que siento el mover del Espíritu Santo. Yo no veo en ninguna parte de la Biblia donde hicieran un concierto cristiano para ganar a los jebuseos, o a los eteos, o a los saduceos. No veo eso. Siempre era con la fuerza del Evangelio. El apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Por Dios, más claro imposible, iglesia. El problema es que la gente no ha entendido la importancia de atesorar la Escritura como el verdadero y real tesoro que debemos tener todo el tiempo. Versículo 3. Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tan necios sois. Realmente el apóstol Pablo está muy sorprendido, está muy triste ante tanta necedad de esta iglesia
y ante tanta torpeza de todos los Gálatas. Y lo que está pasando en la iglesia de hoy. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Habiendo comenzado por la Biblia, ahora van a terminar en los sueños. Habiendo comenzado por la Biblia, porque yo sé que todos comenzamos por la Biblia, todos comienzan por la Biblia. Pero con el tiempo la gente se aburre de la Biblia. Con el tiempo la gente se cansa de la Biblia y entonces quieren algo más emocional. Quieren una experiencia más grande, una experiencia más maravillosa. Pero yo pregunto, ¿una experiencia más maravillosa que la Biblia? Por favor, claro que no existe. Es que la Biblia es eterna. Es la verdad eterna. Habiendo comenzado usted por las Escrituras, va a acabar en las visiones de tanto mentiroso. Usted, habiendo comenzado con la Biblia, va a terminar con tantas nuevas revelaciones de personas que lo único que están haciendo es enseñando cosas depravadas de su propio corazón. Vaya a la Biblia, por favor. Abrace a la Biblia siempre, por favor. Permanezca en ella siempre. La Biblia es la única verdad. Es la verdad eterna. Es la única leche espiritual no adulterada. Yo sé que todas las personas comienzan por la Biblia, pero muy pocas terminan fieles a ella. Miren, usted difícilmente entra a una iglesia donde no le muestran la Biblia. Usted va a una iglesia y si ese líder no tiene la Biblia, usted la media vuelta y se va. Usted dice, no, yo aquí no me meto. ¿Cierto? Porque es que todos tienen la Biblia. Todos tienen la Biblia en su púlpito. Bueno, ya casi muchos ni la tienen. Ahora lo que tienen es un iPod o tienen su computador portátil. Ya ni tienen la Biblia en la mano, ya casi. Ahora, el problema es que además de enseñar algo de Biblia, le agregan cantidad de cosas a ella. Y recuerde que una verdad añadida con muchas cosas se convierte en una mentira. El apóstol Pablo dijo, por ahí hay muchos que tuercen las Escrituras para su propia condenación. Recuerden que la iglesia no es un lugar de entretenimiento. La iglesia es un lugar de entrenamiento. Es como si usted fuera a su universidad y en la universidad tuvieran hoy ¿qué tenemos? Concierto 3. Ah, qué bueno. ¿Hoy qué tenemos? Teatro 4. Ay, qué rico. ¿Y hoy qué viene? Este artista. Usted va a una universidad que hace estudiar para ser el mejor profesional en su área. Bueno, yo vengo a la iglesia a estudiar la Biblia, pero la gente viene a la iglesia a tener una relación de gracia social, viene a reunirse con el político, con el empresario, con el de éxito, viene a tener un poco de estatus, a mejorar en su estrato, y usted viene a muchas cosas. Pero muchos vienen a la iglesia solamente a una entretención social. No vienen a lo que se debe venir. La iglesia tiene que ser una universidad en Biblia. A eso venimos, a entrenarnos, a capacitarnos en la Escritura, para salir a un mundo cruel, a un mundo difícil, a un mundo tramposo. Amada iglesia, el entretenimiento profético es un índice de la pobreza espiritual de la persona que se rinde a la misma. Juan Calvino dijo, es fanático y pervertido no hacer caso de la sola Escritura para seguir sueños y visiones y revelaciones subtítulos del Espíritu Santo. Es lo que dice mucha gente. El Espíritu Santo anoche me dio esta nueva palabra. Mentiroso. Entre el Espíritu Santo de Dios y la carne no hay ninguna comunión. Estar en el Espíritu de Dios es la presencia íntima de Cristo. Es la presencia maravillosa de su santa palabra. Es la fe verdadera. Es el perdón verdadero. Es la paz verdadera. Es el gozo verdadero, que todo ello me da mi seguridad de salvación en Cristo y por Cristo, y es un poderoso testimonio de santidad. Adrian Rogers dice, ser lleno del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino es dominar la que se tiene. Hay una cosa interesante, el apóstol Pablo estaba muy preocupado porque él decía, ¿van a acabar por la carne? Está indicando que acabar en la carne es dar evidencia de que Cristo no mora en el corazón. Tener una relación barata, permítame la expresión, o poca relación con la Biblia es una evidencia de estar en la carne. Cuando la gente necesita mucho de lo emocional, es una evidencia de estar en la carne. Cuando la gente necesita muchas experiencias personales, eso que dicen de que, ¿cómo saber si su sentir es de Dios? Por Dios, ¿qué es eso? Vaya a la Biblia y sométase a ella y punto.
Entonces, cuando usted necesita de experiencias personales, usted está en la carne. Cuando usted necesita el mover de lo espectacular, usted está en la carne. Tristemente tengo que decir esto. Equivocadamente la iglesia de hoy anda más por vista que por fe. Y los Gálatas estaban renunciando a Cristo como todo suficiente. Los Gálatas estaban renunciando a Cristo como el único Salvador, todo suficiente, personal, y estaban abrazando, ¿sabe qué cosa? La palabra de fe. Estaban abrazando la confesión positiva, eso de que confiese con su boca. Estaban abrazando que lo que usted dice, eso recibe. Estaban malinterpretando versículos de la Biblia. Estaban abrazando a la iglesia de los Gálatas, eso que dice, lo que usted declara, eso le vendrá. Estaban abrazando esas cosas tan ridículas como para usted cuando ore, la oración que Dios escucha y la que no, por Dios. Y estaban diciendo, su oración tiene que ser específica. Tiene que, si quiere casarse, tiene que describir que tenga ojos azules, que su carro sea de tal color. Tanta tontería y tanta ridiculez. La gente ya ni siquiera sabe orar. Los Gálatas estaban renunciando a la doctrina de la soberanía de Dios y estaban abrazando la mentirosa doctrina de visualice, Dios, y ese decrete su destino y su futuro. Ponían su confianza en lo que sus bocas hablaban. Ponían su confianza no en Cristo Dios, no en el Dios de gracia, quien todo lo gobierna y controla. Estaban negando la soberanía de Dios. ¿Y saben qué hacían? Ponían su confianza en tocar trompetas. Entonces entraban a la iglesia y ponían trompetas. Y la gente feliz que porque la trompeta de Dios. Estaban abrazando las ceremonias. Cantidad de ceremonias que la gente ha metido al púlpito, por favor. Cantidad de ceremonias de brujos. Es que a mí me asombra ver cómo la gente escribe sus pecados en hojas y los queman delante del púlpito. Eso lo hace el vudú. La gente hace unas cosas tan raras hoy en día. Los Gálatas iban a un desastre seguro. Porque separados de Cristo, nada podemos hacer. Separados de la Escritura, nada podemos hacer. Santo Dios, perdónanos. Si usted basa su confianza, escúchalo bien, iglesia, en cualquier otra cosa aparte de Cristo y aparte de la Escritura, por bueno que parezca, usted está confiando en la carne. Cuando la iglesia se aparta de la predicación bíblica, en gran medida es responsable del estado en que se encuentra la sociedad. Versículo 4 dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, dice el apóstol Pablo. Miren, el apóstol Pablo está diciendo, ustedes aceptaron el evangelio, padecieron el ridículo, el abuso, el aislamiento por la sola Escritura, por la fidelidad de Cristo, ustedes, iglesia de los Gálatas, y por la fidelidad al evangelio de Cristo, ustedes sufrieron. No se dejaron llevar por lo emocional por un tiempo, por lo sensacional, por lo espectacular, porque ustedes sabían que eso no es la base de la verdadera fe. Ustedes se estaban absteniendo de muchas cosas. En el mundo hay cosas que son normales, claro que sí, pueden ser bien vistas y legítimas. Por ejemplo, la gritería en un estadio es bien vista, claro. La ola en un estadio de fútbol es bien vista, claro. El teatro, a mí me gusta mucho el teatro, yo voy a un buen teatro, claro. Hay conciertos muy buenos, sin duda alguna. Hay conciertos extraordinarios, hay pianistas muy buenos. Hay gente brillante, donde la gente se emociona. Claro que sí, iglesia. Y todo eso puede ser legítimo en el mundo, pero no en el culto al Dios de gracia, en el templo del Señor, en la iglesia. Porque en la iglesia todo se debe hacer decentemente y con orden. Y todo se debe hacer conforme a las Escrituras. Por eso repito, hacer una ola de gente y gritar con histeria, seguro es válido en los fanáticos del fútbol, en los conciertos de rock, donde fluye la droga y el alcohol. Y la coreografía también es muy linda, y las luces destellantes es muy hermosa, sin duda alguna, en los conciertos buenos que existen. Pero cuando esas cosas son parte del culto, ya no es correcto en la iglesia de Cristo.
Tantas cosas habéis experimentado en vano, dijo el apóstol Pablo. La versión original dice, tantos favores recibidos de Dios, tantas vidas cambiadas en la iglesia de Galacia. Y estaban mostrando con su descarrío ningún tipo de agradecimiento para con la persona de Cristo y su único evangelio, la Biblia, verdad eterna, evangelio eterno. Y dice el apóstol Pablo, si es que fue en vano. Entonces el apóstol aquí guarda las esperanzas de que regresen a la fe en solo Cristo. El apóstol Pablo tiene las esperanzas de que esta iglesia de los Gálatas regresen a la sola Escritura. Yo le pido al Dios eterno que usted regrese a las Escrituras todos los días. Que regrese a confiar solo en Cristo, no en su experiencia personal. Porque puede haber aflicción y sin embargo estar usted muy cerca de Cristo. Y puede haber mucha abundancia de bienes y sin embargo estar lejos del Señor. Esta es la esperanza que yo como predicador de la sola Escritura me uno al apóstol Pablo y a todos los pastores serios que predican la sola Escritura. Y nosotros como cristianos reformados protestantes decimos, vuelvan a las Escrituras. Vuelvan a ellas, por favor. No se alejen de la Biblia, verdad eterna. Y yo tengo la esperanza en Cristo Jesús que algunos de los que están escuchando mi predicación de la sola Escritura digan, vamos a regresar a las sendas antiguas. Vamos a entender que la verdadera fe es solo por el oír y por el oír la palabra de Dios. Voy a aferrarme solamente al Cristo de la Biblia y no al Jesús moderno de los que tantos están hablando. La única respuesta verdadera es sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura y solo para la gloria de Dios Padre. Termino diciendo, oh iglesia moderna igualmente insensata, Señor, permítenos regresar a las Escrituras y permanecer firmes en ellas. Permítenos, Señor, entender que no hay otro evangelio. Y si de pronto alguien viene a hablarme algo diferente de las Escrituras, lo que el apóstol Pablo dijo, si a un ángel del cielo viene y me enseña otra cosa que no está escrita, sea anatema, sea maldito. Señor, yo voy a abrazar tu palabra y únicamente tu palabra, y voy a someterme a tu palabra, y voy a humillarme bajo tu palabra, y voy a creer lo que tu palabra dice. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y voy a permanecer firme, y voy a pelear la buena batalla de la fe, la buena batalla de permanecer en la sola Escritura. El Dios de gracia los guarde, los cuide mucho. Hasta pronto. Dios los bendiga, amados hermanos. Chao, chao.